La historia de Dios reescribiendo nuevas tablas de su ley es una historia de la gracia y el amor paciente de Dios por Israel. En la antigüedad, cuando se rompía un pacto, la renovación del pacto implicaba la preparación de nuevos documentos de tratados. Es en el contexto del vergonzoso evento de Horeb que Moisés insta a Israel a renovar su pacto y a preparar un nuevo juramento de lealtad en el que se especificó el requisito de Dios para su pueblo. Y estos versículos reúnen varios temas en torno al principio del amor, a saber, el amor al Señor, el primer mandamiento, como el amor como respuesta al amor y el perdón de Dios, que debemos también amar al prójimo, o sea, el amor en sentido horizontal. Y más específicamente, ese es el tema de hoy, amar al extranjero. Bueno, el amor hacia los demás, incluyendo al extranjero, es el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Consideraremos este tema en un momento más. Comenzaremos con este hermoso consejo y orden de Dios. Deuteronomio 10:19. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Bueno, como leímos la semana pasada, en nuestro último estudio, cuando un escriba le preguntó acerca del primer mandamiento de todos, Jesús le respondió afirmando que Dios es uno y luego dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin embargo, Jesús prosiguió y expresó que el segundo mandamiento es semejante. Algo sobre lo que el escriba no había preguntado. Sin embargo, Jesús, que sabiendo lo importante que era, le dijo lo que está en San Marcos capítulo 12, versículo 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ningún mandamiento mayor que estos? Jesús conectó el amor a Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento. Y ese mandamiento era el mayor de todos. Una vez más, Jesús no inventó algo nuevo, algo que los judíos no habían escuchado antes, porque el llamado a amar a Dios sobre todo y la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios fue totalmente tomado del libro de Deuteronomio. El amor vertical y el amor horizontal, como lo dije. Ahora tenemos en Deuteronomio 10 la continuación de Deuteronomio 9, por supuesto, que es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en idolatría, el Señor todavía no había terminado con ellos. ¿Qué sucedió? Que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que les hizo a ellos y a sus padres. Veamos capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había dicho. Y allí están, como Jehová me mandó. Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, una señal de pacto quebrantado. Escucha este comentario de la profetisa del pueblo de Dios. Dice lo siguiente. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Sí, por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas, que labrara nuevas tablas como las primeras, y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras,
muestra que Dios aún así había perdonado a su pueblo y no había terminado con ellos. Leo ahora Deuteronomio 10, versículos 14 al 16. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó acá? Aquí hay una mezcla de imágenes como el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero solo una señal externa. Pero Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuencia para obedecer al Señor. Y básicamente, aquí y en otros lugares, el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran con todo su corazón y alma. Ahora Dios lo dijo antes, la pregunta es, ¿qué tal nosotros? Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte esto acerca de su gracia? Y ahora Dios da una orden, la de amar al extranjero. ¿Por qué? Por esta razón, Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Qué expresión tan poderosa de la soberanía del Señor. Una idea que también se encuentra en otros lugares de la Biblia. ¿Recuerda Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero ¿qué otra declaración hace Moisés acerca del Señor también? Más aún, ¿qué le ordena Dios a su pueblo como resultado de esta declaración? Leo los versículos 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Jehová no solamente es el soberano del cielo y de la tierra, sino también es Dios de dioses y Señor de señores. Esto no significa que haya otros dioses, dioses menores como los supuestos dioses que adoraban los paganos a su alrededor. Más que hablar de lo que solo Él es el único Dios. Más bien es una forma de afirmar su supremacía total sobre todos los demás poderes reales o imaginarios, ya sea en el cielo o en la tierra. Y el pasaje también dice que Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad y no acepta sobornos. Todo esto es parte del mensaje mayor. De un mensaje mayor, Jehová es tu Dios y tú su pueblo, debes obedecerle. ¿Qué contraste tan poderoso se presenta aquí también? Si Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, el gobernante supremo, soberano, sustentador de la creación, pero que también se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros y muestra su cuidado a satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. El Dios que toma nota cuando un gorrión cae al suelo conoce la difícil situación de los marginados en la sociedad. En otras palabras, es como si el Señor le estuviese diciendo al pueblo, está bien, tal vez son los elegidos, son especiales, los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados, a los desamparados entre ustedes. Y así como yo los amo, ustedes también deben amarlos. Esta es una de las obligaciones del pacto y también es importante. Nota cuál es el mensaje del Salmo 146 que refleja lo que Dios está diciendo y qué debería significar esto para nosotros hoy como cristianos. Salmo 146, 5 al 10. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos
Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Y pregunto, ¿cuál es la razón por qué hace esto? Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Somos peregrinos, extranjeros en este mundo, vamos hacia el mundo mejor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Siglos antes el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto es, por supuesto, lo que sucedió. Y en los primeros capítulos de Éxodo, la dramática historia de su redención y salvación de Egipto se registró para la posteridad como anuncio de la redención y salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. Él nos libra de la esclavitud del pecado, nos libera y nos lleva a la tierra prometida. Y en ese versículo el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. En otras palabras, el Señor les dice, recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. Estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Eso es lo que Dios está diciendo. Y aunque Israel era ahora una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes, y aunque había algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo respectivo a algunos servicios religiosos, resulta que en materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos, que lo que ellos demandaban para sí mismos. Mira cómo encapsula el siguiente versículo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles entre ellos. Vamos al Nuevo Testamento, San Mateo 7:12. Esto lo dice el mismo Jesús. Les aseguro que si esto se practicara, cuán diferente sería el mundo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vuelvo a repetir qué diferente sería el mundo si aplicásemos esta regla de oro, ¿verdad? Qué diferente. Y esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados, de ninguna manera era la norma en el mundo antiguo, donde algunos de los casos de marginados eran tratados como animales o aún peor. Pero en contraste, Israel debía ser diferente, ser una luz para las naciones. Y esa diferencia se luciría en el Dios al que adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable para con los marginados podría haber sido un poderoso testimonio al mundo de la superioridad de su Dios y de su fe, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo, dar un testimonio al mundo acerca de su Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, como creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas lo siguiente. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Después de todo, originalmente fuimos hechos a la imagen de Dios, una imagen que luego el pecado desfiguró. Y como vimos cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. Leeré varios versículos en Deuteronomio 1, 16, 24 y 27. Y notemos la nota común entre todos estos versículos. ¿Cuál es su temática central? Comencemos. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno.
porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. Pero no importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad, consagrados en constituciones o leyes o lo que sea, resulta que la realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que ellos reciben. O mejor dicho, que otros están recibiendo. Que aquellos que tal vez tienen más o tienen nombre o son alguien en la sociedad. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí, y es un principio universal este. No solamente el Antiguo Testamento, Jesús lo refiere en el Nuevo también. Esta injusticia que está en todas partes no debe cometerse en Israel entre el pueblo de Dios, los que lo representarán ante el mundo. Y en cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley, ¿verdad? En todo el antiguo Israel. Pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis, dijo Dios, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ellos sabían quién era el Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Eso está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles y pobres entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede. Sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos, ¿cómo podemos dar un doble mensaje? Decir que amamos a Dios y rechazamos a nuestro prójimo. No importa quién sea. Y Jesús fue más allá, aún amar a los enemigos. Bueno, hay otros principios importantes que Dios expresa con respecto a cómo debemos tratar a los que están bajo nuestro control. Deuteronomio 24, versículos 10 al 15. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa. Y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de tus extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Dios es específico, amados. A Dios tiene gran compasión y cuidado de los necesitados. ¿Qué en cuanto a ti y a mí? ¿Cómo estamos reflejando a nosotros cómo es Dios en realidad? Qué fácil es admirar, llevarse bien con aquellos que de alguna manera admiramos o tienen sus recursos o son oposiciones. Pero una vez más vemos aquí la preocupación del Señor por la dignidad humana básica. Puede ser que alguien te debe algo y sea hora de recobrarlo, pero muéstrale un poco de respeto, un poco de dignidad, ¿verdad? No irrumpas en su casa para exigirle lo que está diciendo Dios. Espera afuera y deja que Él salga y te lo dé. Parece decir que si algún pobre te da su manto como garantía, al menos debes dejarlo dormir con él durante la noche. Y los otros versículos hablan de cómo tratar a los pobres que trabajan para ellos, que pueden ser oprimidos con tanta facilidad. No los opriman, porque a los ojos de Dios es un pecado, y por cierto un pecado grave. Y nuevamente, si Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado,
seguramente debían ser amables con los más débiles y marginados entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría para nada. ¿Sabes que el Nuevo Testamento expresa lo mismo? ¿Qué dice Santiago que refleja lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo en Deuteronomio? ¿Recuerdas lo que dice Santiago? Que el verdadero, vamos a leer un momento, la verdadera religión pura y sin mácula es esta, etc. Pues déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el hecho de que estos versículos de Santiago vinculen el maltrato de los pobres con los 10 mandamientos? Dice Santiago 1:27 y después 2:11. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, aunque no hay nada en los 10 mandamientos que tenga relación directa con usar el favoritismo con los ricos en desmedro de los pobres, adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o necesitados constituye una burla de la propia profesión de fe y de cualquier pretensión de guardar los mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la máxima expresión de la ley de Dios. Y esta es la verdad presente, que tanto como lo fue en la época de Santiago y como lo fue en los días de Moisés, cuando Moisés le habló a Israel en las fronteras de la Tierra Santa, son aplicables a través de los tiempos y con mucho más razón hoy, cuando el egoísmo está permeando todas las fibras de la sociedad y a veces de la iglesia. Pregunto, ¿por qué nosotros como adventistas del séptimo día, que nos tomamos en serio la observancia de la ley, debemos cerciorarnos de tomar en serio las palabras de Santiago y Deuteronomio? Según lo que leemos de Santiago, ¿por qué creer en la observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres y necesitados entre nosotros? Dios nos ayude, que así sea. Bien, finalizo ahora con supuestos caos que bien podrían ser reales. Considera y analiza los siguientes casos. Número 1. Eres anciano o el pastor de una iglesia y un joven de tu iglesia tuvo un hijo después de una relación extramarital. Varios años después, la pareja se acerca a ti y te pide que realices su ceremonia de matrimonio. Ambos son adventistas. ¿Cómo vas a manejar este caso? Número 2. ¿Cuáles son las motivaciones que guían tus decisiones políticas? ¿Eliges tu partido político sobre la base de una agenda nacionalista, intereses egoístas, o más bien sobre la justicia social y el cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos? El tercer caso. Un mendigo borracho te pide dinero porque dice que tiene hambre y no ha comido de verdad en muchos días. ¿Cómo vas a responder a su solicitud si no tienes garantía de que no usará el dinero para comprar alcohol? Otro caso. ¿Cuál es tu reacción ante los inmigrantes y refugiados que luchan por su supervivencia? Israel necesitaba recordar que habían sido extranjeros allí en Egipto, que era una de las razones por las que
Debían tratar a los extranjeros y marginados de Israel como desearían haber sido tratados cuando eran marginados. ¿Cómo se relaciona esta verdad con el Evangelio? Con la idea de que mediante la sangre de Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Por qué y de qué formas paralelas lo que Jesús ha hecho por nosotros debería afectar la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los desamparados entre nosotros? Piensa en esto. Podemos adorar en el día apropiado, comprender la verdad sobre la muerte, el infierno, la marca de la bestia y lo demás. Todo está bien y debe predicarse. Tristemente no está predicando como se debe. Todo está bien, pero ¿qué significa todo eso si tratamos a los demás de manera desagradable? O tal vez oprimimos a los débiles entre nosotros, o no administramos justicia de manera justa cuando necesitamos juzgar una situación. Especialmente debido a la verdad que tenemos. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado de no pensar que todo lo que Dios requiere de nosotros es únicamente conocer la verdad en sí misma? Porque es una trampa potencialmente peligrosa esa para nosotros. Y una pregunta más, ¿qué papel debería desempeñar nuestra fe para ayudarnos a comprender que comúnmente se conoce como lo que comúnmente se conoce como derechos humanos? Dios nos ayude, hermano y hermana, que en este mundo de egoísmo y odio, a tener siempre presente de amar al prójimo y al extranjero dentro y fuera de la iglesia. Oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque tú no haces acepción de personas. El amor que has demostrado a través de tu Hijo, el amor que tu Hijo ha demostrado, quedan muy claros de que todos somos valiosos ante ti. Después de todo, Jesús pagó el precio por cada ser humano. Por eso te agradecemos y queremos reflejar ese amor, no haciendo acepción de personas, sino amando, ayudando a nuestro prójimo, a los extranjeros, a las viudas, a los que están en necesidad, a los desplazados, a los refugiados. Permite que esta misma semana podamos hacer la diferencia en la vida de una persona. Te agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y tú transfórmate en un canal de bendiciones al pasar esta información a otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje. Y en este viaje de la vida queremos llegar a destino. Las cosas han de terminar bien, pero necesitamos un buen GPS, que es la palabra de Dios, y un buen guía, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga. Maranatha.